Muy pero muy buenos días a todos queridos amigos y bienvenidos sean a un nuevo episodio, como todos los lunes, de Todo un Flash. El día de hoy les traigo a la mesa uno de los temas que, si bien no es polémico en sí, probablemente divida las aguas entre ustedes, queridos oyentes, así que arranquemos con el capítulo de hoy. Existe una infinidad de rivalidades icónicas en el planeta Tierra. River o Boca, Windows o Apple, Messi o Cristiano, y la lista sigue y sigue. Pero hay una rivalidad que trasciende a todas las fronteras mundiales y que al día de hoy es motivo de conflicto. ¿Qué es mejor? ¿Tomar café o tomar té? En realidad, la pregunta que se hizo un grupo de periodistas del Washington Post en el año 2022 era cuál de ambas bebidas resultaba más beneficiosa para la salud. Es por eso que el día de hoy, a modo de pelea de boxeo, vamos a recorrer el cuadrilátero de lado a lado, para tratar de dilucidar cuál de estas dos se lleva el cinturón mundial a la bebida definitiva. Para ello, vamos a dividir la disputa en 5 rounds, donde evaluaremos distintos parámetros investigados por cientos de grupos de científicos que buscaban descubrir cuáles eran los efectos beneficiosos tanto del café como del té. Pero todavía hay más. Y es que podríamos llegar a sumar a un tercer participante, pero para eso van a tener que esperar hasta el final del video, que si no se nos hace muy injusta la contienda. Empecemos entonces presentando a nuestros contrincantes. En la esquina derecha del cuadrilátero tenemos al café, una bebida que se obtiene del percolado de agua caliente y de los granos tostados o molidos del cafeto, una planta originaria de Etiopía que alcanzó su fama al popularizarse de forma masiva en la península arábiga. Es una de las 3 bebidas más tomadas del mundo, junto con el agua y su némesis, el té, claro está. El café contiene, entre otras cosas, fibra, diversas bases sánticas y algunos aminoácidos interesantes de los cuales estaremos hablando más adelante. Abro paréntesis para hacer una aclaración como referí a esta contienda. Soy una persona muy fanática del café. Sin embargo, creo que hay que ser un poco imparcial a la hora de elegir, porque tampoco es que hay ningún magnate cafetero con la intención de sobornarme. Así que prometo no inclinar la balanza para ningún lado en especial. Y del lado opuesto del cuadrilátero, en la esquina izquierda, tenemos al té, la famosísima infusión que se da al mezclar agua con las hojas y los brotes del té, una planta procedente del sur de China y del noroeste asiático. Entre los distintos aportes de esta bebida encontramos sales minerales, algunas vitaminas y varias bases sánticas. A fines prácticos se ha dividido al té en 4 grandes grupos, dependiendo de su grado de oxidación: el té blanco, té negro, té verde y el té oolong, de cuya existencia me enteré mientras estaba armando el guión para este capítulo. Ya teniendo en claro de dónde viene cada uno de nuestros retadores y con el vitoreo del público a nuestras espaldas, me parece que es hora de que comencemos con la pelea. El primer round quizás es el más obvio de todos. Uno de los principales motivos por el cual la gente toma tanto café como té es para despertarse, para espabilarse un poco y poder ponerse a trabajar o lo que sea o que uno tenga por objetivo en el día. ¿Cuál de estas bebidas tiene entonces la capacidad de mejorar la atención? Para responder esta pregunta, tenemos que apuntar directamente al compuesto más importante de la noche, la cafeína. Esta es un alcaloide del grupo de las antinas, el cual tiene efectos estimulantes en el sistema nervioso al funcionar como antagonista de los receptores de adenosina, lo cual le brinda un efecto que permite mantener un estado de alerta y evitar la aparición de la somnolencia. Si bien sabemos que resulta fundamental para intentar despertarnos, la cafeína es también conocida por su capacidad de causar nerviosismo, insomnio y taquicardia, entre otras cosas. Ahora, a pesar de que su nombre sea cafeína y que claramente podemos encontrarla en el café, el té también tiene sus concentraciones de cafeína, aunque menores. La cuestión es que inicialmente se creía que se trataba de otra sustancia a la que se dio el nombre erróneo de teína, cuando en realidad se trataba de la cafeína disfrazada en otra infusión. Las concentraciones de cafeína pueden variar tanto en el café como en el té. Sin embargo, la reconocida clínica Mayo de Estados Unidos establece que una taza de café de casi 250 mililitros contiene aproximadamente 100 miligramos de cafeína, mientras que en 250 mililitros de té encontramos la mitad de concentración de esta misma sustancia. Un estudio realizado en el año 2000 por Hindmarch y colaboradores seleccionó 30 personas, que se dividieron en 2 grupos. Uno recibió 4 tazas de té a lo largo del día entero y el otro 4 tazas de café.
El resultado del estudio es que ambos grupos tuvieron un efecto similar en cuanto a su desempeño y al estado de alerta que mantuvieron a lo largo del día. Pero, debido a las concentraciones menores de cafeína presentes en el té, este grupo presentó también menor cantidad de efectos no deseados, como el insomnio y la taquicardia. Es por eso que este round, creo yo, va directamente para el té. 1-0 parcial para la infusión. Pasemos entonces al segundo round de nuestra contienda. Es sabido que en Occidente relacionamos el consumo del té y de las comidas sanas con las dietas de la cultura oriental para permitir la longevidad. También sabemos que China y Japón están dentro del top 10 de los consumidores de té más importantes a nivel mundial, siendo además países donde la expectativa de vida es de 80 años o más inclusive. Así que en esta ronda vamos a analizar la capacidad de estas bebidas de prolongar la longevidad. En el año 2022, un grupo liderado por Inoue Choi publicó un estudio en el cual se realizó un seguimiento de un total de medio millón de personas durante 14 años, los cuales consumían al menos 2 tazas de té negro o verde por día. El resultado es que esta población presentaba un descenso del 9 al 13% del riesgo de morir a causa de enfermedades cardiovasculares, que como bien sabemos es la causa número uno de muerte a nivel mundial. Atención igual con este dato, que parece ser que el efecto era aún más notorio en quienes no agregaban ni leche ni azúcar a su taza de té diaria. Este efecto estaría relacionado a la presencia de diferentes compuestos como los polifenoles, que presentan un efecto antioxidante capaz de reducir el estrés y los procesos proinflamatorios dentro de nuestro organismo. Por otro lado, ciertos estudios apuntan a la capacidad del té de evitar la disminución de la lipoproteína HDL, el famoso colesterol bueno, con el aumento de la edad. Sin embargo, el café no se queda atrás en esta ronda, ya que otro estudio del mismo año, que contaba con 172.000 personas, los cuales consumían 2 a 4 tazas de café diarias, demostró que el riesgo de muerte en asociación a causas cardiovasculares disminuyó casi un 30% durante los 7 años que duró este estudio. El único problema de estas investigaciones, si bien demuestran que ambas bebidas podrían llegar a tener efectos beneficiosos para la salud, es que se trata de estudios observacionales, en los cuales únicamente se observa a los participantes, por lo que no podríamos relacionar de forma directa el hecho de que solo por tomar café o té, esta población presente un incremento en su longevidad. Aún así, más allá de este potencial empate técnico del round, el café ha demostrado ser beneficioso en otras áreas puntuales de interés, como lo es la disminución del riesgo de padecer diabetes tipo 2, otra enfermedad que sabemos está ampliamente relacionada a la muerte por causas cardiovasculares. Un metaanálisis que incluyó a más de 1 millón de personas demostró que quienes consumían café tenían un 25% menos de probabilidad de contraer diabetes respecto de la población que no bebía café. Esto estaría directamente relacionado a un compuesto conocido como ácido clorogénico, el cual se encuentra en altas concentraciones en el café y es capaz de mejorar la sensibilidad de nuestro cuerpo a la insulina, al igual que fomentar el correcto control de las concentraciones de glucosa o azúcar en sangre. Por estos motivos, el café se lleva la segunda ronda. Pero si estamos hablando de longevidad y de salud cardiovascular, tampoco tenemos que dejar de lado a las enfermedades oncológicas. Y obviamente hay estudios realizados que intentaron asociar al té y al café con un descenso en el riesgo para padecer este grupo de enfermedades. Nuestra siguiente ronda se rige entonces por la siguiente pregunta. ¿Cuál de estas dos bebidas puede disminuir el riesgo de padecer cáncer? Para sorpresa de nadie, el cáncer en general tiene como principal factor de riesgo el hecho de haber nacido, ya que desde el momento de la concepción estamos a la merced de un gran número de enfermedades oncológicas. Es sabido que existen una innumerable cantidad de factores de riesgo para los cientos de miles de tipos de diferentes de neoplasias que existen, por lo cual trataremos de acotar a aquellas que representen un mayor impacto en la población. El mayor apuntado en este caso ha sido el café, con un sinfín de estudios realizados en esta área, entre los cuales destacan un metaanálisis que incluye a otros 59 estudios distintos, en el cual se llegó a la conclusión de que quienes beben café de forma regular tendrían una disminución del riesgo de padecer cáncer del 13% en comparación a los no bebedores. La protección incluiría al cáncer colorectal, de hígado, próstata, endometrio
y mama, entre otros. Y en este punto es cuando el té se cae abajo, ya que la mayoría de los estudios realizados en este ámbito no han encontrado una relación clara entre la disminución del riesgo oncológico y el consumo de esta infusión. 2-1 entonces para el café, que en este mismo momento está a la delantera. Pasemos entonces a otro parámetro importante, porque así como necesitamos estar concentrados, también estas bebidas sirven para relajarnos. ¿Quién no ha salido a tomar un café o un té con un amigo o con su pareja para hablar de la vida y dejar el estrés laboral de lado? Sin embargo, entre estas dos bebidas, hay una que resalta respecto de su capacidad de generar una reducción dramática, si se quiere decir, del nivel del estrés que maneja una persona. Podemos cuantificarlo, para hacerlo de una forma mucho más gráfica, al nivel de estrés de alguien en base a las concentraciones de cortisol en su cuerpo. El cortisol es un glucocorticoide endógeno que causa numerosos efectos en el organismo y es liberado en respuesta a situaciones estresantes, favoreciendo el metabolismo del azúcar y suprimiendo al sistema inmunológico. Un compuesto que podría ser capaz de disminuir el estrés, al igual que mejorar la función cognitiva y favorecer el mantenimiento del sueño normal, es la L-teanina, un aminoácido que, como se imaginarán, se encuentra presente en el té. Si bien se han realizado una gran cantidad de estudios en defensa de la teanina, la gran mayoría arroja resultados inconclusos, debido a que son grupos reducidos de pacientes, a su falta de mecanismos claros y a la inconsistencia de la reproducibilidad de estos estudios. Aún así, sabemos que el café no es la panacea ni mucho menos. De hecho, es todo lo contrario. Las concentraciones más elevadas de cafeína que se encuentran en el café aumentan el riesgo de producción de cortisol, al igual que, como ya dijimos, fomentar la aparición del nerviosismo e insomnio. Así que, a pesar de estas circunstancias dudosas, podemos permitirle al té ganar un punto por escritorio y avanzar al último round de la noche, con el empate ya entre manos. Y para definir, tenemos a nada más y a nada menos que a la flora bacteriana, las miles y millones de bacterias que habitan nuestro cuerpo en una especie de simbiosis que nos favorecen a ambos. Claramente, alguna de estas dos bebidas tiene que ser beneficiosa o perjudicial para la flora. Veamos cómo es la cosa. Ambas son una gran fuente de polifenoles, a los cuales ya mencionamos en el apartado de la protección cardiovascular. Estos polifenoles, que son sustancias orgánicas presentes en diversas plantas, son también materia prima sumamente útil para el desarrollo y el crecimiento de la flora bacteriana en nuestro organismo. Como vimos en el primer capítulo de este podcast, con el síndrome de autodestilación, al cual les dejo el link en el extremo superior de la pantalla, el correcto balance entre la flora normal es crucial para un buen desempeño de nuestro sistema gastrointestinal, por lo que podemos pensar que mientras más polifenoles tenga la bebida, más materia prima para las bacterias nos dará, siendo que entre ambas, el café es quien mayor cantidad de estos compuestos presenta, no quedando otra alternativa que declararlo definitivamente como ganador, no solo de este round, sino también de la contienda final entre ambas bebidas. Con un reñido 3-2, el café se declara como una bebida más sana, o mejor dicho, más beneficiosa para la salud por encima del té, sin dejar lugar a ningún tipo de dudas. Pero mientras el café se acerca al centro del cuadrilátero para recibir su cinturón de campeón, otro retador se le aproxima con paso firme y austero. Porque si estamos hablando de bebidas e infusiones, en Argentina no podemos dejar de pensar en la famosísima yerba mate, o simplemente mate para los amigos. Como bien sabemos, la yerba mate contiene importantes concentraciones de cafeína, mal llamada mateína, que tiene todos los efectos que ya mencionamos a lo largo de este capítulo. Además, presenta también polifenoles, minerales y antioxidantes que le brindan efectos beneficiosos muy similares a los que podríamos observar en el café, tales como la protección cardiovascular, entre otros. E incluso ha demostrado que, en condiciones in vitro, podría tener cierto grado de efecto antineoplásico gracias a sus concentraciones de ácido ursólico, que inhibiría la proliferación celular, especialmente si hablamos del cáncer colorectal. Y por si fuera poco, algunos estudios adjudican también cierta capacidad como potencial anorexígeno, permitiendo un descenso del peso de quienes la consumen, al igual que una reducción del riesgo de sufrir diabetes e insulinoresistencia. Con lo cual, creo yo que la yerba mate está lista para competir
sino es que hasta podría llevarse el título en caso de ser necesario. Y con esta posibilidad concluimos con el capítulo de hoy. Más allá de todos estos potenciales efectos beneficiosos que puedan tener las tres bebidas que estuvimos mencionando, lo importante es que nos gusten y que disfrutemos de su consumo, por lo cual si prefieren una por encima de la otra, está más que bien. Espero hayan disfrutado del episodio de hoy y en caso de ser así, denle like y suscríbanse para mayor contenido como todos los lunes. Ojalá tengan una hermosa semana y nos veremos hasta la próxima.